Cuando creamos un programa utilizando programación orientada a objetos, es muy importante diseñar previamente la solución. Para eso vamos a usar UML, que significa Lenguaje Unificado de Modelado. Este es un lenguaje que no cambia como lo hacen los demás lenguajes de programación. Es decir, no está ligado a un lenguaje de programación específico. Es agnóstico y universal. Quiere decir que se puede aplicar a cualquier lenguaje de programación orientado a objetos y se puede utilizar a través de diferentes proyectos. Se basa en la abstracción. Recuerden lo que veíamos en el video anterior, donde explicamos cómo abstraer un concepto que existe en la vida real y representamos ese algo en el programa. El modelo significa que es una construcción concisa y simple, que va a tener un mejor entendimiento, que se puede documentar un sistema complejo y podamos probar las posibles interacciones entre varios conceptos. Ayuda a los desarrolladores a entender mejor el sistema, los ayuda a comunicarse entre ellos, permite analizar el problema y da una idea del software que se está desarrollando. Es decir, que otros conozcan el software por medio de una representación visual del sistema que será creado y finalmente permite visualizar, prototipar y documentar. Vamos a ver un primer diagrama que se llama un diagrama de clases. Este diagrama de clases tiene como fin diseñar el detalle de cada clase y en cada clase vamos a tener el nombre como principal elemento. Este es el concepto que se está representando y se va a convertir en el tipo de las variables que más adelante vamos a crear como objetos. Recuerden en la clase anterior. ¿Qué son las propiedades? Son las características, los tipos de variable, los nombres que reciben las variables y la configuración de acceso. También se conocen como miembros datos o atributos de la clase. Y por último están las acciones, que son los procedimientos, verbos, funciones o métodos, lo que permite el encapsulamiento. Definimos los parámetros que reciben las funciones y los tipos de retorno. Esta parte se conoce como los métodos. Este es un proceso manual. Cuando está listo, lo digitalizamos utilizando múltiples herramientas. Aquí les pongo algunas que son gratuitas. Star UML, Visio, Diagrams, que es un programa online. Y esto ya lo podemos compartir con el resto del equipo. Y como decía previamente, sirve también para documentar el proceso de diseño. Vamos a ver dos ejemplos. El primero es el concepto de elefante. Empezamos a mirar cuáles son sus atributos o propiedades. De esa observación podríamos decir las orejas, la estatura o la altura, los colmillos, la trompa, el peso, la edad, puede tener un origen, un nombre, etc. Como ven, pueden tener muchas propiedades. No es necesario utilizarlas todas en el diseño de la clase, pero pues eso es uno de los pasos importantes que vamos a ir realizando. Ya abstraemos y vamos seleccionando. Luego vamos a pasar a las acciones. Entonces se puede alimentar, puede beber, puede emitir un sonido, puede agarrar, etc. Por otro lado, está el concepto cliente.
Nuevamente partimos de los atributos. El cliente tiene un nombre, tiene una edad, tiene un teléfono, una identificación, un estado, por ejemplo, si es activo o está inactivo, si tiene un tipo de cliente también puede ser un valor importante para clasificar los clientes, tiene un correo. Te recuerden, estos son los atributos. Y las acciones, el cliente puede pagar una cuota, puede preguntar por el precio, puede pagar, puede lolear, es una acción, puede comprar y obviamente muchos más. Este concepto lo voy a dejar como ejercicio para que se complete y se haga la implementación en un diagrama de clases. En este caso voy a mostrar el ejemplo de elefante, lo vamos a convertir en un diagrama. Para pasar al diagrama del elefante, lo primero que debemos hacer es crear un rectángulo dividido en tres, donde la primera parte vamos a poner el nombre del concepto, en este caso elefante. Y luego vamos a ir poniendo cada uno de los miembros dato o atributo teniendo en cuenta lo siguiente. Este símbolo que vemos acá es el menos, indica que estas variables son privadas. Por lo general, nuestras variables van a ser privadas porque van a estar encapsuladas. Recuerden videos anteriores. Ponemos el nombre, dos puntos y el tipo de dato, pero un tipo de dato que es una palabra, en este caso en español. Edad es un entero. Origen es una cadena. Peso es flotante. Y así sucesivamente. ¿Por qué no ponemos integer o int o str o string? Porque ya esa interpretación es la que hace el desarrollador cuando vaya a implementar. Por el momento todavía no se está implementando nada. Y por otro lado vamos a tener métodos públicos. Eso significa el modificador más. Se va a llamar, este es el nombre, alimentarse. Recibe una variable que es de tipo comida y va a retornar nada. Aquí podemos poner nada o void. Beber, recibió un líquido. Entonces recibe una variable y aquí el dos puntos indica el tipo. Y no retorna nada. Y emitir sonido no recibe parámetros, pero retorna una cadena, que sería el sonido. Cada uno de estos cuadros se va a diseñar por cada uno de los conceptos que vamos a manejar dentro del programa. Y por último se escribe el código en X lenguaje de programación. Si esto fuera una aplicación móvil, podríamos implementar esto en Kotlin y lo podríamos implementar en Python o en Java o en otros lenguajes de programación. Y algunas herramientas, por ejemplo, desde el diseño se puede pasar a la creación del código básico, las plantillas iniciales. Eso lo vamos a ver en próximos videos. Por el momento es importante tener en cuenta realizar el ejercicio del cliente utilizando este mismo diagrama. Y si tenemos, digamos, el cliente puede tener la clase producto o puede tener la clase servicio. Eso se vuelven también clases independientes y cada una de esas clases entonces tendría este recuadro con su respectivo análisis.